Bien, háganme seña. Bien. Recordamos algunas de las cosas que dije el miércoles pasado, perdón, con respecto al uso del micrófono. Todos tienen la posibilidad de abrirlo, de interrumpirme. Sí, yo voy a compartir pantalla, probablemente no pueda verlos, así que mándenle un mensajito a Tommy, que no está conmigo acá, pero me lo pueden, o háblenme directamente, interrumpimos la clase. ¿Sí? Recuerden que la clase de 60 minutos. ¿Sí? Voy a empezar a compartir el material, así recordamos algo y también comenzamos ya con la clase de hoy. Bienvenidos a los nuevos. Qué bueno que en esta noche, podamos estar juntos, ¿sí? Qué bueno que podamos estudiar, como decía Cevita, y como decía Pablo en la oración, que podamos tener una Biblia y que podamos estudiarla. Vamos a recordar rápidamente qué son los evangelios sinópticos. Primero, cuál es el objetivo de esta materia. El objetivo de la materia es que desde el punto de vista de los sinópticos, aprender la vida y obra y enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Sí? Como Él estuvo aquí en la tierra, bajo el poder del Espíritu Santo, y verlo con la perspectiva que lo ve cada uno de los evangelistas. Recordemos que evangelio hay uno solo, narrado por 4 evangelistas. ¿Sí? Y cada uno da una visión particular del Señor Jesucristo, y la idea es que aprendamos un poquito más. Quizás para muchos de nosotros las enseñanzas del Evangelio sean muy comunes, pero lo bueno es que siempre hay mucho más para profundizar. Y el objetivo también como iglesia es que podamos adoptar herramientas, recursos, vamos a decir más que herramientas, recursos para el estudio individual de la palabra de Dios, estudiando sobre todo la persona, la enseñanza y la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué le llamamos sinópticos? Bueno, así como está organizada la clase, la primera parte la vimos el miércoles pasado y la segunda parte la empezamos a ver hoy. Vamos a empezar ya a meternos dentro de los evangelios, pero vamos a recordar algunas cositas. Primero, ¿por qué se llaman sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas? Se llaman sinópticos porque sinopsis quiere decir visión de conjunto. ¿Sí? Los 3 evangelistas narran de una manera lógica y cronológica la vida del Señor Jesucristo. Ellos enfocan desde un comienzo y siguen hasta un final, y podríamos decir, se pueden estudiar los 3 evangelistas, los 3 evangelios se pueden estudiar juntos, y los 3 tienen como propósito darnos una visión de conjunto de la vida del Señor Jesucristo. Se separa un poco de Juan porque el evangelista Juan tiene otro propósito, y ahora lo vamos a recordar rápidamente. Cuando comparamos los 3 evangelios, vemos que hay mucho material compartido por ellos, pero el que más comparte, podríamos decir, es Marcos. Es el más corto de los 3, tiene apenas 16 capítulos y es probablemente el primero que escribió su evangelio. Solamente un 7% del contenido de Marcos es propio de él. El resto, podríamos decir, solamente lo narra él. El resto es compartido por los otros 2. Mateo tiene un 42% de su contenido propio y el resto también está en los otros, y Lucas tiene un 41% propio y el resto lo comparte. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que para los críticos muchas veces se transformó en un problema, es que hay cambios dentro de las narraciones en los 3 evangelios. Un cambio de contexto, ¿sí? Ya dijimos el otro día que el Padre Nuestro pareciera ser que el Señor se los enseña, pero el evangelista Lucas dice que ellos le preguntaron. Hay veces que dentro del mismo evangelio se repite nuevamente la enseñanza, se llaman dobletes, o los diferencia de contenido. Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu y Lucas dice bienaventurados los pobres. O las omisiones y adiciones que cada uno le agrega. Entonces apareció algo que se llamó el problema sinóptico. ¿Sí? El problema sinóptico es cómo hacemos para explicar estas cosas. Y veíamos el miércoles que si bien algunos dicen que uno se copió con el otro, existen muchísimas evidencias de que en realidad son 3
relatos totalmente diferentes unos de los otros y que ninguno de los evangelistas se copió, sino que el relato es propio, lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de ellos. El Evangelio de Mateo, muy rápidamente, Mateo escribe a lectores judíos y presenta al Señor Jesucristo como el Mesías, el Rey de Israel. Ese es el tema de su Evangelio, el Rey de Israel. Hace muchas referencias a Jerusalén, la llama la ciudad santa, el lugar santo, hace referencias a Jesús como el Hijo de David, toma muchas citas del Antiguo Testamento, o sea, le está escribiendo a personas que conocen el Antiguo Testamento. ¿Sí? Habla mucho del cumplimiento de las profecías y traza la genealogía del Señor Jesucristo solo hasta Abraham, porque es en Abraham donde comienza la historia del pueblo judío. Habla del reino y hay 9 expresiones, 9 palabras que tienen que ver con el reino que se repiten a lo largo del Evangelio. Y la expresión, el reino de los cielos, ocurre en 32 ocasiones. También es el primero, el único, en hablar de la iglesia. En cambio, Marcos, que fue probablemente el primero de los escritores, lo dirige a gentiles, probablemente a romanos. ¿Sí? Los lectores de Marcos no son judíos. Y ya no presenta a Jesús como el rey de los judíos, sino como el siervo que va a sufrir, el siervo sufriente. ¿Sí? Y entonces dijimos que tiene muy pocas referencias al Antiguo Testamento, porque sus lectores no tienen conocimiento del Antiguo Testamento, traduce palabras y expresiones que los romanos desconocían porque no eran judíos, costumbre de los judíos, aclara dónde está el monte de los olivos, ¿sí? No hace ninguna mención a la ley judía y hay palabras latinas que no están en otros evangelios. Entonces, por eso se dice que Marcos le escribe a Romanos. Y Lucas hace un evangelio universal y resalta la humanidad del Señor Jesucristo y lo va a presentar a él como el Salvador de toda la humanidad. Es el evangelio más popular, más social, que exalta a las mujeres, a los publicanos, a los pecadores, que tiene muchas más parábolas, ¿sí? Y está escrito para griegos, y ahora vamos a ver esto, lo vamos a ver en el día de hoy. Hace muchas referencias a los gentiles, a los samaritanos, y la genealogía del Señor Jesucristo la traza hasta Adán, no hasta Abraham, sino hasta Adán, ¿sí? Quiere decir que es para todas las personas, y presenta al Señor Jesucristo como el Salvador para todos los hombres. Hoy vamos a comenzar con la segunda parte. Esta segunda parte es la más larga de todas, nos va a llevar seguramente los miércoles de febrero y marzo. Recuerden que el primer miércoles de marzo y de febrero la reunión va a ser unida, o sea que el próximo miércoles no va a haber reunión, pero vamos a tener una visita muy importante de Washington, así que les invitamos a que puedan estar. Bien, vamos a comenzar con los evangelios, así que Biblia en mano, cada uno de ustedes, vamos a comenzar a ver los evangelios sinópticos. La diferencia entre cómo comienza cada evangelista. Mateo comienza con la genealogía y el nacimiento del Señor. ¿Sí? Podríamos decir, el inicio del evangelio de Mateo está narrando la genealogía y el nacimiento de Cristo, capítulo 1. Marcos, en cambio, ya comienza con el Señor Jesucristo grande y relata el ministerio de Juan el Bautista y lo introduce al Señor Jesucristo ya en su ministerio público. En cambio, Lucas, y lo que vamos a estudiar más que nada hoy, introduce un prólogo al Evangelio. Un prólogo es una introducción. ¿Sí? Un libro que tiene un prólogo, generalmente uno estudia o lee el prólogo antes de leer el libro. Porque el prólogo lo que tiende a hacer es explicarnos a nosotros que vamos a leer el libro cuál fue el propósito que tuvo el escritor. Así que yo les invito a buscar el prólogo del único evangelio que tiene, que es el de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 1 para empezar viendo esto del prólogo del evangelio de Lucas. ¿Sí? Así que vamos a leer... ¿Alguien quiere leer? A ver, Jorge, ¿lo tenés ahí? Jorge Toledo, te veo a vos ahí, justo por eso. Abrí el micrófono. ¿Querés leer Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4? Bueno, ahí va, capítulo 1, dice, puesto que ya
muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, gracias Jorge. El Evangelio de Lucas, no, como lo dijimos el otro día, ninguno de los libros de la Biblia generalmente trae dentro, algunos sí, pero igual son discutidos todas las introducciones, trae quién es el escritor. Bueno, el Evangelio de Lucas es anónimo, pero las evidencias internas y externas muestran que fue el compañero de Pablo, el médico amado, como le llama Pablo, que hizo un trabajo de investigación. Lucas era un hombre culto, ¿sí? Usa un griego muy pulido, del idioma que él utiliza, un griego muy pulido, y él utiliza términos que también utilizan los historiadores cuando escriben sus libros de la antigüedad. Entonces, Lucas utiliza ahí un término, él dice, han tomado a su cargo, han tratado, han emprendido este trabajo antes que nosotros muchas personas. ¿Sí? Este prólogo tiene 3 puntos importantes. ¿Sí? En primer lugar, las fuentes del autor, en segundo lugar, el propósito del autor y en tercer lugar, el destinatario del autor. ¿Cuáles fueron las fuentes del autor? Ustedes fíjense que Lucas, que no fue un testigo presencial de lo que estaba escribiendo, tuvo que investigar. Entonces él dice, hemos tratado o he tratado lo que muchos antes han tratado, de ponerte en orden las cosas que han acontecido y que han sido ciertísimas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que aparentemente, bueno, ya cuando Lucas escribe esto, es cierto que Marcos ya había escrito el Evangelio. ¿Sí? Había escrito el Evangelio. Pero él, seguramente lo que corría en ese tiempo eran documentos menores, vamos a decir así, redactados por cristianos piadosos que vieron y escucharon al Señor Jesucristo y escribieron acerca de él. Y entonces es Lucas que empieza a investigar todo esto, empieza a rebuscar dentro de todo lo que hay la información y entonces encuentra algunos escritos que otros han escrito, ¿sí? Y busca esa información. Pero también busca información oral, lo que podríamos decir la tradición oral. Lucas, como decía, no fue un testigo ocular. Sin embargo, es Lucas el que cuenta qué ocurrió con Zacarías en el templo. Lucas es el que cuenta el anuncio del ángel a María. Lucas es el que cuenta la visita de María a Elizabeth. Entonces Lucas tuvo que haber hablado con estas personas. Lucas buscó información de primera mano y seguramente habló con María, habló de todo lo que había ocurrido durante el tiempo previo al Señor Jesucristo. Como dice Pablo, el Señor Jesucristo se presentó una vez que resucitó a más de 500 hermanos, muchos de los cuales, dice él escribiendo en 1 Corintios capítulo 15, muchos de los cuales todavía viven. O sea, que había, a la época en que se escribe este evangelio, había muchas personas que habían sido testigos de primera mano y a los cuales se refirió Lucas como a escuchar de parte de ellos. Pero también le hizo su propia investigación. Por eso dice él, también me pareció a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, escribírtelas por orden. ¿Sí? Entonces él hizo su propia investigación, recurrió a todo lo que había dando vueltas, ya sea escrito o oral, y él hace un recuento, digamos, y él introduce el Evangelio de esta manera. ¿Cuál es el propósito del autor? Bueno, el propósito del autor fue escribir un relato sumamente ordenado de la vida del Señor Jesucristo. Lo acabamos de leer.
con exactitud cronológica y desde el punto de vista de un historiador. Sí, es probable que él estuviera familiarizado con cierta literatura que estuviera circulando, digamos, por sus características, digamos, estudioso, de persona preparada, podríamos decir que estaba acostumbrado a tener contacto con muchos escritos. Bueno, eso es lo que él quiso hacer, escribir con exactitud cronológica, desde el punto de vista como si fuera un historiador, y él brindar un relato de calidad, como si fuera un historiador de la época de lo que había pasado con el Señor Jesús. Ese era el propósito del autor. Ahora, ¿a quién le escribe? Hay alguien ahí que leímos recién que se llama Excelentísimo Teófilo. Hay otro libro escrito a Teófilo y es el libro de los Hechos, así que yo les invito a buscar Hechos capítulo 1, ¿sí? Cañi, ¿podés leerlo? Cañi. Hechos capítulo 1. ¿Me estás escuchando? Si no, Elías, ¿puede ser? Hechos capítulo 1. Sí, versículo 1, 1 y 2. Esos dos 1 y 2. Bueno, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bien, gracias, Cañí. Allí vemos que nuevamente hay un escrito a Teófilo. En el primer tratado dice, yo te escribí todo lo que el Señor Jesucristo comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Si usted agarra el Evangelio de Lucas, comienza de esta manera y termina con la ascensión del Señor Jesucristo. O sea que el escritor de Lucas, del Evangelio de Lucas, es el mismo escritor que el libro de los Hechos. El destinatario es el mismo, ¿sí? La palabra excelentísimo que utiliza él en el Evangelio hace suponer que este Teófilo, que es un nombre griego y no judío, era alguien importante, un funcionario del Imperio Romano. Y la diferencia entre Lucas y Hechos es que en Hechos ya no le dice excelentísimo. Algunos opinan ya que, como consecuencia de la lectura del Evangelio, Teófilo se convirtió, ¿sí? Por eso ya no lo nombra como excelentísimo Teófilo, sino le dice solamente Teófilo. ¿Sí? Así que ese es el destinatario, destinatario del Evangelio. Como conclusión, podríamos decir que el breve prólogo tiene el valor de demostrar el apego que Lucas tuvo a la historia, con qué responsabilidad él recurrió a todos los medios que tenía a su alcance para hacer un relato fiel de la vida del Señor Jesucristo y luego más tarde, en el libro de Hechos, los inicios de la Iglesia. Bien. Este es el Evangelio, digamos, que tiene un prólogo. Esto es lo que podemos aprender con respecto al prólogo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no, seguimos. ¿Seguimos? Bien. Vamos a seguir con Lucas también, ¿sí? Porque el nacimiento de Juan el Bautista... Y bueno, vamos a seguir con el nacimiento de Juan Bautista y el Señor, pero seguramente lo primero que vamos a hacer es Lucas capítulo 1. Así que vamos nuevamente a Lucas capítulo 1, que es el de los evangelistas, es el que narra el origen del precursor. ¿Qué quiere decir precursor? Es uno que va adelante, ¿sí? Así que vamos a Lucas capítulo 1 y le voy a pedir ahora sí a Elías que busquen Malaquías, Antiguo Testamento, el libro anterior a Mateo, para que no se nos confunda mucho a todos, una página antes de Mateo 1, ahí está Malaquías,
capítulo 3, verso 1, y capítulo 4, versos 5 al 6. Y ahí vamos a tener una profecía acerca del precursor del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Malaquías 3:1? Abrí el micrófono, ahí está. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Capítulo 4 del mismo libro, versículos 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, fíjense que hay una profecía. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? No termina, digamos, ese último versículo y el primer versículo de Mateo 1, hay una página en nuestra Biblia, pero hay 400 años. 400 años entre la profecía de Malaquías y Mateo capítulo 1, de silencio, no hay revelación bíblica, ¿sí? Entonces, allí el profeta está anunciando algo de que tenía que venir Elías, tenía que venir el precursor, mi mensajero le llama Dios, mi mensajero que preparará el camino del Señor. Le llama Elías. Y vamos a ver por qué le llama Elías, lo vamos a ver en este momento, pero el precursor realmente se llamó Juan, Juan el Bautista. Era necesario que viniera un precursor que caminara antes que el Señor Jesús. ¿Sí? Tenía que venir esta persona que vendría con el espíritu de Elías, ahora vamos a ver esto, vendría con el espíritu de Elías, tenía que aparecer antes que el Señor Jesucristo. Así que los judíos lo sabían a eso, porque el propósito de esta persona era el de preparar, el de despertar al pueblo para que estuviera preparado. Esa fe que durante 400 años había estado adormecida por falta de una revelación especial, por falta de profetas enviados por parte de Dios, tenía que despertar. Y la función del precursor era precisamente despertar al pueblo de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nace, solamente muy pocas personas habían estado o estaban preparadas. Primero, Zacarías y Elizabeth, que fueron los primeros que recibieron la noticia de que su hijo iba a ser el precursor, o sea que detrás de Juan iba a venir el Señor Jesucristo. Pero también nosotros sabemos que José y María, los padres humanos, María, la madre humana, y José, el marido de María, también estaban preparados porque el ángel los había preparado. Y dos personas en el templo, cuando el Señor Jesucristo, tiempo después presentado, también estaban preparados, que eran Simeón y Ana. Pero el resto estaba dormido, digamos, el pueblo de Israel estaba completamente dormido, por eso el precursor tenía que aparecer. ¿Quiénes son los personajes que van a aparecer aquí en escena en este periodo? Un rey, que es un rey falso, vamos a decirlo, que está ocupando el trono en Jerusalén, no porque lo merezca, es Herodes el Grande, rey de Judea, Zacarías y Elizabeth y el ángel. Ustedes van a ver allí en Lucas, dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. ¿Sí? Y luego dice que cuando él estaba, dice el verso 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Estos son las personas, o estos son los integrantes, digamos, de este drama que vamos a empezar a estudiar. Rápidamente, ¿quién era Herodes? Bueno, Herodes era el rey que estaba gobernando en toda la Palestina, vamos a decir así, la provincia romana de Palestina, en Jerusalén. Herodes era hijo de Herodes Antípater, que fue el primero de los Herodes que
hace convenio, vamos a decir, negocios con el Imperio Romano y es colocado, y es el Herodes que gobernaba cuando el Señor Jesús nace y cuando recibe a los magos y que ordena la muerte de los niños en Belén. ¿Sí? Este Herodes el Grande es el que construyó el templo que el Señor Jesucristo entró, en el cual fue presentado, y es un templo que tardaron 80 años en construirlo. No era judío, sino que era idumeo, era descendiente de los edomitas, y habían sido incorporados, podríamos decir, al pueblo judío, pero no era judío puro, y era un monarca aliado de los romanos. ¿Sí? Se llamó también Herodes el Grande y fue nombrado, digamos, luego de la muerte de su padre Antípater, fue nombrado como gobernador de Galilea. Y él tenía a cargo todo el país, tanto las provincias del norte, que es Galilea, todo lo que es las provincias de Decápolis, toda la zona de Samaria, Perea y Judea estaban bajo su dominio. Fue un rey malvado, fue un rey sanguinario. Había un dicho que decía que era preferible ser un cerdo de Herodes que hijo de Herodes, porque había matado a sus propios hijos cuando creía que se sublevaban o que lo querían derrocar, sus propios hijos. Incluso cuando él sabía que iba a morir, encerró como a 5.000 judíos en un lugar y dijo: el día que yo muera, también van a matar a todos estos judíos para que el pueblo llore, porque sabía que el pueblo no lo iba a llorar. Fue un rey malvado y sanguinario. Y bueno, nunca se ganó la confianza de los judíos. Siempre lo consideraron un tirano servil a los intereses del Imperio Romano. Este es uno de los integrantes, digamos, de este drama. Zacarías y Elizabeth. Bueno, Zacarías era sacerdote, dice la Biblia, pero los dos eran descendientes de Aarón. Obviamente Zacarías tenía que serlo para ser sacerdote, y Elizabeth también era descendiente de Aarón, o sea, estaban casados, eran dos descendientes de Aarón. Eran personas grandes, se dice de ellos que eran fieles y justos, ¿sí? Bien, se los describe como rectos delante de Dios, o sea, llevaban una vida de obediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿qué se dice de Elizabeth? Que Elizabeth era estéril y que ella ya no podía tener hijos, algo que realmente era una deshonra para una mujer judía no poder tener hijos. Entonces, eso es lo que se nos dice. Ahora, le toca en suerte a Zacarías entrar en el santuario. Allí hay una expresión que dice que Zacarías era de la orden de Abías. Esto va 700 años antes. Si ustedes van al primer libro de Crónicas, capítulo 24, vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 24, y vamos a ver que allí ya David organizó a los sacerdotes para que una semana, en 24 órdenes, para que una semana cada uno pudieran ir entrando a ofrecer incienso en el templo. Allí está, dice el verso 1, los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Y los repartieron, dice, por suerte, los unos con los otros, en el verso 5, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar, que eran descendientes de Aarón, hubieron príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Entonces ustedes van a ver que la primera suerte le toca a uno, y el verso 10 dice que la octava le tocó a Abías. Allí está Abías. Abías era, de todos los sacerdotes, era el que le tocaba la octava semana. Y luego que pasaban las 24, volvían a entrar otra vez al orden. O sea, 24 semanas, volvían otras 24 semanas. O sea, cada uno de los sacerdotes ingresaba al templo una semana. Alguien de la familia ingresaba una semana por 2 semanas al año. Ahora, de la clase de Abías seguramente había 1.000, 2.000, 3.000, no sé cuántos sacerdotes. ¿Cómo sabían cuál sacerdote tenía que entrar? Sorteaban.
y aquel que sacaba la piedrita blanca, según algunos historiadores, ese era el que le tocaba la suerte. Bueno, eso es lo que quiere decir que a Zacarías le tocó en suerte entrar en el santuario. Era la semana que le tocaba a Abías, su antepasado, le tocaba a todos los descendientes de Abías, y entre todos sortearon, y al que le tocó fue a Zacarías. Era realmente un privilegio para ellos, y entraban a ofrecer el incienso a la mañana y a la noche, a la mañana y a la noche. El altar del incienso estaba dentro del templo, en el lugar santo, contra el velo que lo separaba del lugar santísimo, y los sacerdotes llegaban hasta ahí y ofrecía el incienso. Y cuando el sacerdote entraba a ofrecer el incienso, la gente esperaba afuera, ¿sí? Porque era formaba parte del ritual del judaísmo. Así que eso es lo que estaba pasando en ese momento, cuando él entra, probablemente el primer día, entra a ofrecer el incienso y dice que a la derecha del altar del incienso se le presenta un ángel, ¿sí? Con un mensaje especial. A los ángeles eran bastante conocidos por los judíos por el Antiguo Testamento, pero durante 400 años no había habido ángeles, como tampoco había habido profetas. Pero él ve allí entonces un ser, ¿sí? Que había leído de ellos seguramente, pero no era la primera vez que iba a aparecer, sino que iba a aparecer muchas veces. Las apariciones angelicales iban a ser muchas en este tiempo. Por supuesto que Lucas le está escribiendo a alguien que no es judío y le explica bien todo el tema de los ángeles. Zacarías seguramente estaba muy emocionado por lo que estaba pasando, porque era la única vez en su vida que iba a entrar al templo a oficiar como ministro, y el ángel entonces le dice algo: tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Claro, y la oración a la cual se hace referencia era a la de tener un hijo, ¿sí? ¿Cuándo había orado Elizabeth y Zacarías por un hijo? Y seguramente muchos años atrás, porque a ellos ya se le había ido la posibilidad de tener un hijo y ya no estaban esperando. Sin embargo, lo que dice es: tu oración ha sido oído. La expresión, de acuerdo a Robertson, que sabe mucho de griego, dice que la expresión es atemporal, fue oída. No quiere decir fue oída hoy, porque él ya había dejado de orar seguramente por eso, porque se había convencido seguramente de que él ya no iba a tener hijos. La oración fue oída. Sí, esto realmente es muy, muy lindo para nosotros, muy alentador, de saber que las oraciones, ¿sí? Dios las escucha, y no siempre Dios las contesta en el momento, ¿sí? Quizás Él puede contestarla en el momento menos esperado. Y esto es muy alentador, como dice ahí, muy alentador, porque hay oraciones muy personales, ¿sí? Que quizás vos pensás que ya nunca se van a cumplir. Pero esta oración que Dios oyó, Dios la contestó. Por supuesto que los tiempos de Dios no son los nuestros, pero los tiempos de Dios son perfectos. Tu oración fue oída. ¿Y qué le dijo? Vas a tener un hijo. ¿Sí? ¿Y qué le dijo acerca de ese hijo? Le dijo cuál va a ser su nombre: Juan. ¿Qué significa Juan? Dios es bondadoso, Jehová tiene misericordia. ¿Qué le dijo? Que sería grande delante de Dios, no grande delante de los hombres, aunque el Señor Jesucristo dijo que ningún profeta fue tan grande como Juan, o sea que también fue grande delante de los hombres. Y le dijo que no tenía que beber ni vino ni sidra, ninguna bebida que tuviera alcohol o embriagante, porque iba a ser nazareo. Es interesante esto del nazareo, porque el nazareo es un voto voluntario a Dios, un voto voluntario. Y durante el tiempo de nazareato, durante el tiempo en el cual la persona se consagraba para Dios, porque eso es lo que está significando, la persona, entre otras cosas, no tenía que tomar ninguna bebida alcohólica, ni tampoco comer nada que fuera inmundo.
¿sí? Allí en Números capítulo 6, verso 3 está el mandamiento de Dios para los nazareos, qué es lo que Dios le exigía. Por supuesto que este voto no era permanente en la mayoría de las personas. Sabemos que hubo otro nazareo del vientre de la madre y ese fue Sansón. Sansón fue nazareo desde el vientre de la madre y tuvo que cuidarse, aunque él fue bastante descuidado, tuvo que cuidarse de todas estas cosas, aún hasta de cortarse el cabello, que era como una representación externa de su nazareato. Bueno, Juan el Bautista también fue nazareo desde el vientre de la madre. Sí, el Señor Jesucristo no, aunque algunos, pero él tomaba vino. El Señor Jesucristo sí fue lleno del Espíritu Santo, pero nunca fue considerado nazareo en estas características. ¿Sí? Ahora, ¿qué más le dijo? Que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Esta es otra cosa distintiva. Nosotros hoy somos sellados e inhabitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros, pero en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no formaba parte como ahora de la habitación del creyente, sino que el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas para cumplimentar algún ministerio específico. ¿Sí? Por eso el salmista en el Salmo 51 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa oración no podríamos realizarlo los creyentes de esta época, ¿sí? de este periodo, porque el Espíritu Santo es el sello que nos asegura la salvación y la redención final de nuestra alma. Entonces no podríamos orar: no quites de mí tu Santo Espíritu, pero en el Antiguo Pacto el Espíritu Santo descendía sobre una persona y muchas veces se iba, lo que ocurría con Sansón o con otros, incluso con Saúl, ¿sí? Incluso con Balaam, vamos a decirlo, que el Espíritu Santo le hizo profetizar, a pesar de ser un profeta corrupto, le hizo profetizar bien para el pueblo de Israel. ¿Sí? El Espíritu Santo tomaba posesión. Bueno, una de las características de Juan era que sería lleno del Espíritu Santo del vientre de la madre y que muchos se convertirían a través de su predicación y que él sería el precursor que prepararía el camino del Señor. El precursor que prepararía el camino del Señor. Y tendría el poder de Elías. Y aquí está la expresión Elías nuevamente. Así que yo voy a pedir a Moisés que lea Mateo capítulo 17, verso 12. Mateo 17, 12. El Señor Jesucristo se está refiriendo a Juan. Mateo 17, 12 dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Bien, ¿a quién se está? Gracias, Moisés. ¿A quién se está haciendo referencia? Está haciendo referencia a Juan el Bautista, que perdió la cabeza ya a esta altura, que ya había sido muerto por Herodes. Así que el Señor Jesucristo dijo: Elías ya vino. Ahora, esta profecía, como muchas de las profecías, tienen un doble cumplimiento. Y en Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 11, verso 3 al 6, se muestra que aparecerán dos testigos al final de los tiempos, en la época de la tribulación, y a uno se lo identifica con Elías. Porque tanto Elías como Enoc, que estuvimos estudiando y escuchando esta semana, fueron las dos personas que no vieron muerte. ¿Sí? Entonces algunos dicen que esos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 son estas dos personas, Enoc y Elías, que vuelven. Pero bueno, lo vamos a dejar dentro del ámbito de lo no revelado. Pero el Señor Jesucristo identifica, vieron que Malaquías capítulo 4 dice: va a venir Elías. El Señor Jesucristo, cuando está hablando de Juan el Bautista, dice: Elías ya vino, y no lo reconocieron e hicieron con él lo que quisieron. ¿Por qué? Porque lo mataron. Así que lo que el ángel le está diciendo al papá, a Zacarías, es sobre este niño tan especial que habría de nacer, que sería el último profeta del Antiguo Pacto. El último profeta del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, podríamos decir, es Juan el Bautista,
pero quizás el más importante de todos, porque pudo ver con sus propios ojos el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y pudo señalar con su dedo al Señor Jesucristo cuando dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo interesante, y esto también es algo para que nosotros podamos apropiarnos, es lo que el ángel le dice a Zacarías, que para Dios no hay nada imposible. Lo mismo le va a decir a María. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A pesar de esto, Zacarías le faltó la fe. Creo que Zacarías, sorprendido por la aparición del ángel, creo que Zacarías un poco considerando su propio cuerpo, ¿sí? No se fortaleció como le pasó a Abraham, se rió o pensó, dudó, y el ángel lo reprende a Zacarías y le da una prenda, digamos, lo castiga por su falta de fe a permanecer mudo hasta el nacimiento del niño. Problema porque él sale del templo mudo, entró hablando y la gente dice: ¿por qué se tarda tanto en salir? Él estaba allí comunicándose con el ángel y sale mudo y tiene que hablarle al pueblo, pero no puede hablarle al pueblo porque está mudo, y entonces el pueblo sabe o se da cuenta que él no puede hablar porque dice: ha tenido una visión dentro del templo, de alguna manera se dieron cuenta, y Zacarías termina su semana, vuelve a su casa, su esposa queda embarazada, la promesa de Dios fue cumplida, ¿sí? Y esto que acabamos de ver, que lo imposible para los hombres es posible para Dios, se cumple con Zacarías y con Juan. Por su parte, poco tiempo después del embarazo de Elizabeth, 6 meses después, va a venir el anuncio del nacimiento del segundo niño, de Jesucristo, del Hijo de Dios. El otro era el precursor. Ahora vienen los anuncios del nacimiento del niño Jesús, de Jesús. El anuncio que nos narra Lucas es el anuncio a María. Y el anuncio que nos narra Mateo, es el anuncio a José. Así que tengamos abierto en los dos lugares para ir mirándolo rápidamente. No los vamos a leer todo, pero del versículo 26 al versículo 38 tenemos el anuncio a María. ¿Sí? Recordemos, esto no tiene nada que ver con lo que vimos hasta ahora. Ahora es un segundo nacimiento, un segundo embarazo que va a producirse, que lo narra también Lucas. Así que Lucas contempla el nacimiento del Señor Jesucristo desde la visión de María, el punto de vista de María, y el mismo ángel le avisó a a Zacarías que iba a ser papá. Ahora viene a ver a esta muchacha que está allí en Nazaret. Bueno, lo de Nazaret olvídenlo, eso se me escapó. El ángel Gabriel entonces tuvo que ir a anunciar a María, la mujer que Dios había escogido para que nazca el Señor Jesucristo. Mateo nos narra, ¿sí?, el punto de vista de José. El anuncio a Mateo ocurre mínimamente 3 meses, a José, ocurre mínimamente 3 meses después del anuncio a María. Ya cuando entre los dos anuncios, el anuncio a María y el anuncio a José, el ángel le avisa a María que Elizabeth estaba embarazada de 6 meses, y entonces María se va a la casa de Elizabeth y está con ella 3 meses. Cuando vuelve, seguramente José se da cuenta de que la pancita de María estaba creciendo. ¿Sí? Y entonces, ahora lo vamos a ver, el anuncio a José ocurre después del anuncio a María. El anuncio a María está en Lucas, lo veíamos recién, capítulo 1. Lucas presenta algunos rasgos especiales de esta mujer, ¿sí? Primero dice que era virgen, ¿sí?, una virgen. Segundo dice que estaba desposada con José. Desposada no es casada.
estaba comprometida, pero con un compromiso muy fuerte, un compromiso legal. Los dos vivían en sus domicilios particulares. No podían cruzarse, no podían tener relaciones, ¿sí? Porque podían ser acusados de adulterio, sino que estaban cuidados, pero ya eran como esposos, comprometidos con un compromiso legal fuerte. ¿Sí? Estaba desposada con José. Era un vínculo tan importante como el matrimonio. Y lo importante de que diga que es una virgen. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor Jesucristo iba a ser acusado mucho tiempo después, algunos años después, de haber nacido de una relación extramatrimonial. Nosotros no somos nacidos, dice, de fornicación, le dijeron los enemigos del Señor Jesucristo al Señor. Entonces es muy probable que el evangelista está tratando de demostrar claramente, y lo va a hacer con el anuncio del ángel, de que María era virgen en el momento del anuncio. ¿Y qué dice de María? Que era descendiente de la casa de David. O sea que María cumplía con el requisito de que Jesús tenía que ser descendiente de David. Recuerden que David era de la tribu de Judá. Israel había tenido 12 hijos y la tribu de Judá era la cual se había profetizado que tenía que venir el Mesías. Y cuando el rey David tiene un pacto con Dios, Dios le promete a David que de su descendencia iban a ser el rey de los judíos. Por lo tanto, era fundamental que en estos registros que nos quedan del Evangelio, que para nosotros quizás lo pasamos muy rápidamente, quede claro la ascendencia del Señor y se tiene que demostrar que Jesucristo era hijo de David. Bueno, allí dice que esta mujer era de la casa de David. ¿Qué es lo que le dijo el ángel a esta mujer? Le dijo, salve muy favorecida. ¿Qué significa esto? Ha sido enriquecida por la gracia de Dios. No tiene otra connotación. No es llena eres de gracia, como dice la Iglesia Católica, y que en eso se basa para decir que esta mujer no era pecadora. Salve muy favorecida. ¿Sí? Llena eres de gracia, sí, pero no quiere decir otra cosa que no has sido receptora de la gracia especial y el favor de Dios. ¿Sí? Entonces, no es que este es el propósito de exaltar a María. No está diciendo, María, tú eres una persona especial. Tú has sido, seguramente que era una persona especial en el sentido de que era una persona justa y buena, porque si yo no hubiera elegido a cualquiera, pero no quiere decir que ella no era pecadora. Es más, cuando ella, después la canción que tiene, dice, mi Salvador, él está hablando de Dios como su Salvador. Ella también necesitaba ser perdonada de los pecados. Salve muy favorecida, ha sido bendecida entre todas las mujeres. Ustedes saben que desde la profecía, ¿sí? El protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor le dice a la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la descendencia de la mujer sin el hombre, allá se sabía ya, todas las mujeres judías esperaban ser la madre del Salvador. Es más, en todas las religiones, porque en realidad esta promesa fue hecha en el Edén, y todas las religiones tienen la mujer y el niño. Eso es algo interesante para estudiar alguna vez. Pero toda mujer judía esperaba ser la madre del Salvador. Y le dice el ángel, tú eres bendita entre todas las mujeres, no porque eres especialmente sin pecado, sino porque has sido elegida por Dios. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Sí? Concebirás y darás. Bueno, primero, antes de decirle esto, se turba María, que no entiendo nada. Ella estaba dentro de su casa y de pronto aparece un ángel y la saluda de esta manera y dice que ella se turbó. Quiere decir, le dio una impresión bárbara, podríamos decir. Probablemente tuvo temor por la presencia del ángel, ¿sí? Y se quedó preguntando, ¿cómo es que me saluda de esta manera? Y entonces el ángel le dijo, concebirás y darás a luz un niño.
¿Y qué le dice de ese niño? ¿Cuál sería su nombre? Su nombre sería Jesús. Jesús significa Salvador, ¿sí? Él será llamado Hijo del Altísimo, ¿sí? Él será llamado, él, como le dice, será grande. Fíjense las cosas que le dice. Se llamará Jesús, verso 31 de Lucas 1. Verso 32, será grande. Verso 32, será llamado Hijo del Altísimo. Verso 32, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Verso 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y luego dice, y su reino no tendrá fin. Cada uno de estos conceptos, uno podría desarrollarlo muchísimo con la cristología que tenemos ya en el Nuevo Testamento. Fueron los primeros anuncios del ángel a María, ¿sí? Y María estaba sorprendida, y María reacciona, pero yo nunca conocí varón, ¿sí? No, o sea, ¿por qué dice esto? Yo soy virgen, y eso vuelve a quedar claro que María no había tenido nunca relaciones sexuales con José ni con ninguna otra persona. Y entonces ella pregunta esto, ¿cómo ocurrirá? Porque no conozco varón. Y entonces allí viene esto de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? No una fuerza activa, Él te cubrirá con la sombra, y es como cuando la nube descendía sobre el Sinaí, el Espíritu Santo te cubrirá, y el santo ser que nacerá no tiene participación en ningún varón. Es así, entonces, de esta manera ocurre el anuncio a María. Y le dice, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido. ¿Y qué hace María? Lucas 1:38, ¿sí? Sevita, ¿lo querés leer? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Bien, María acepta, gracias Eva, María acepta obedientemente la voluntad de Dios. No sé cómo vamos con el tiempo, quedan 7 minutos. Bien, el anuncio a José, vamos ahora a Mateo, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, del verso 18 al 25, habla de esto que vamos a ver, la decisión de José, la visita que recibió y la obediencia de José. La decisión de José. Dice allí, Jorge, ¿podés leer Mateo 1, 18 y 19? Ahí va. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María de su madre con José antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bien, tengamos abierto ahí, gracias. Mateo nos dice nuevamente que María estaba desposada con José. Antes que se juntasen, y esta expresión del evangelista nuevamente es para dejar muy en claro que ellos no habían tenido relaciones sexuales todavía, ¿sí? Ahora, pasaron más de 3 meses de que María estaba embarazada y José no sabía nada. María se va y vuelve con pancita, ¿sí? Entonces, José podría haber hecho 3 cosas. Una, podría haberla denunciado. Me engañó, está embarazada, yo no tengo nada que ver. Lo que le correspondería haber hecho con María era apedrearla. Pero José no deseaba la muerte de María. La segunda cosa que podría haber hecho era una carta de divorcio, ¿sí? Entonces, podía no decir por qué lo hacía, porque en ese entonces era muy común que si la mujer quemaba la comida, el marido la desechara. Pero se iba a asegurar, digamos, que María no fuera sometida a un procedimiento público, pero sí iba a traer vergüenza sobre ella porque había sido repudiada por su esposo.
y José tampoco quiso hacer eso. José quiso hacerla más difícil para él. Dice José, para no infamarla, quiso abandonarla secretamente. ¿Sí? Entonces, era como el hombre que abandona a su esposa y a su hijo. Cargaría sobre él el problema, porque la amaba. Y realmente es una verdadera historia de amor, un sacrificio que José estuvo dispuesto a hacer por María, porque podría haber hecho otras cosas. Sin embargo, como él no quería cargar sobre María, porque la amaba, prefirió abandonarla en secreto, sin decir la causa, e irse. ¿Sí? Esto nos deja también una profunda lección del amor que puede haber entre un hombre y una mujer. Él, sabiendo que la razón estaba de su lado, prefirió abandonarla en secreto antes que manchar el honor de su esposa. Sí, eso es lo que él prefirió hacer. Esa fue su decisión. Eso no quiere decir que fue lo que terminó pasando. Noé, ¿querés leer Mateo capítulo 1, verso 20? 20 al 23. Bueno. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, gracias Noé. José se fue a dormir esa noche pensando que al día siguiente iba a tomar esa decisión o iba a cumplimentar esa decisión que había tomado ya en su corazón. Y entonces Dios, el Señor, le envió un ángel para visitarla en sueños a José. ¿Sí? Y entonces le explica lo que José no sabía, lo que había ocurrido allí en la casa de María, y que María estaba embarazada no porque le había sido infiel, lo había engañado, sino por obra del Espíritu Santo. Entonces nuevamente el evangelista, que no es Lucas, sino que es Mateo, se preocupa por dejar muy en claro que Jesús no era hijo de José, ¿sí? Que fue engendrado por el Espíritu Santo, que es un milagro único, que ocurrió por única vez, y que él era preexistente a su naturaleza humana, ¿sí? Y que a partir de ese momento iba a existir un Salvador para toda la humanidad. Ya fue la visita que él recibió y finalmente el ángel, bueno, sí le ordena o le dice de qué nombre tenía, cómo tenía que llamarse, porque es importante que si bien José no era el padre, tenía que tomar la posición de padre ante las autoridades y defender a su esposa y a su hijo como si fuera propio. Eso es algo que José tenía que hacer y tenía que asegurar, digamos, el resguardo del niño mientras el niño fuera pequeño. Él iba a ser encargado de poner el nombre, por lo tanto el ángel le dice cómo se tenía que llamar el niño y, bueno, le dice esto que es tan común en Mateo, para que se cumpla la profecía, porque recuerden que Mateo está escribiéndole a judíos. Y José despierta y toma la decisión, ¿sí? de dejar ya de obedecer. De obedecer es lo que el ángel le dice. Entonces, dice, Pablo, ¿podés leer el versículo 24 y 25 de Mateo 1? ¿1, 25? 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, así que termina la historia de esta manera. José no se va, la recibe a María, la recibe como su esposa, no la conoció. ¿Qué quiere decir no la conoció? No tuvo nunca relaciones sexuales hasta que no nació el hijo Jesús, ¿sí? No participó de eso y entonces
Después sí, después el nacimiento del Señor, porque es interesante que allí dice que nació su hijo primogénito, ¿sí? Entonces, después tuvieron varios hijos, y están los hermanos de Jesús relatados en los evangelios. Así que José estuvo dispuesto a obedecer a pesar de lo que estaba pasando. Bien, se nos termina rápidamente en 52 segundos. ¿Sí? Así que quedamos acá ahora, y vamos a estudiar a partir de la semana que viene, no, la otra, cómo sigue la historia del Señor Jesús. Espero no haberlos apabullado, me gustaría por ahí, a veces en lo presencial es más fácil de intercambiar. Pero si tienen preguntas, mándenmelas y la semana próxima, no, la otra, empezamos con las preguntas. Yo voy a colgar en Iglesia el Power para que todos lo puedan tener. No voy a armar un grupo especial, lo voy a colgar en el grupo de la Iglesia. Así que nos vemos ahora en el salón grande para saludarnos. Muchas gracias.